Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Este programa que se transmite todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día, con su anfitrión, su conductor, su amigo, Fernando de Lucio, listo para hablar de distintos temas que afectan a la humanidad, a los mexicanos, a los latinoamericanos en general, bueno, a todas las Américas, problemas que nos afecten y también soluciones y nuevas miradas desde temas que nunca antes se habían visto. Muchas gracias por sintonizar Radio Cañón y bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Pues vamos a hacer un recuento, ¿no? De los sucesos que ha vivido nuestro país y que ha vivido los países de América Latina y el Caribe. Entre enero y septiembre de 2023, uno de cada tres solicitantes de refugio en México, que es un derecho humano que tenemos todos, el poder solicitar refugio, uno de cada tres solicitantes de refugio son de origen haitiano, de acuerdo con la información de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, que es conocida como la Comar. En el primer semestre del año, los haitianos registraron 29.532 solicitudes. Son seguidos por los hondureños con 18.210, los cubanos con 5.034 y los venezolanos con 3.511. Y por detrás, los salvadoreños, 3.408. Tapachula, un municipio del Estado de México, de Chiapas, que es fronterizo con Guatemala, aglutina la mayoría de estas solicitudes, que son 39.000, seguida por la Ciudad de México, que son aproximadamente 17.000, y Veracruz, que son 3.000, casi 4.000. Entonces, es importante analizar, que escuchas, que México pasó de ser un país de tránsito de migrantes a uno casi prácticamente de destino. Por eso, en Protagonistas del Cambio, reconocemos el gran aporte cultural, humano, económico y social de los migrantes que nos enriquecen como país y como nación. Y también reconocemos los difíciles tratos que sufren en sus pasos, abandonando sus hogares, yéndose a sus destinos. Así que hoy, previo a celebrar la Navidad en familia, decidimos invitar al doctor Bruno Miranda, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Disculpen, por cierto, reescucho si de la nada ven que se me va la entonación, es que continúo un poco enfermo. Bueno, el doctor Bruno Miranda es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el CIN 1, obtuvo el premio de las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en 2016, fruto de una tesis que problematiza el trabajo de esclavo de migrantes bolivianos en Sao Paulo, en Brasil. Sus áreas de investigación recientes comprenden las migraciones y movilidades, los procesos fronterizos y la gobernanza migratoria. Lo invitamos el día de hoy, está aquí en Protagonistas del Cambio para hablar sobre los movimientos migratorios de la población haitiana en nuestra nación y cómo esto cambia mucho el paradigma que vivimos en la actualidad. Doctor, qué gusto que esté aquí, mucho gusto que aceptara, que nos acompañe y bueno, para hablar de estos temas, ¿cómo le va? Y hola Fernando, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues aquí ojalá y nuestra plática pueda ser útil y servir de insumos también, de herramientas, y llenemos las cajas de herramientas, ¿no? De los radioescuchas para entender no solo migración haitiana, sino todos los procesos sociales que detonan o que son detonados por la migración haitiana. Eso involucra racismo, xenofobia, como dijiste, aportaciones culturales, etcétera. Así que adelante. Pues muchísimas gracias. Pues vean, vamos a tocar muchos de esos temas como la xenofobia justo el día de hoy y vamos a ver qué podemos hacer para combatirla. Pero antes que Ujú. nada, doctor, por favor, actualícenos. Muy pocas personas conocen lo que es la situación actual en Haití, ¿no? Que es un país que ha sufrido muchísimo desde su independencia. Entonces, háblenos un poco sobre sobre los efectos de los sismos, la situación política, la económica, la social de esta nación. ¿Por qué Haití? ¿Por qué llegan tantas personas haitianas? ¿Qué está Ajá. sucediendo? Sí, con mucho gusto. Yo creo que digamos, el parteaguas más reciente eh, es sin duda, como mencionaste en tu pregunta, el sismo de 2010, que fue un sismo que dejó una huella de más de 250.000 personas fallecidas. Fue letal y todas las dificultades que ha tenido Haití para manejar de manera autónoma los recursos que le llegaron al país por parte de todas las agencias internacionales de cooperación internacional. El sismo de 2010 puede ser considerado un parteaguas porque a partir de ahí lo que conocemos como la diáspora haitiana, y yo voy a estar mencionando mucho esa idea,
sobre la diáspora haitiana. Más que una migración, la haitiana es una diáspora, es una formación espacial donde miembros de familias se dispersan por varios países, ¿no? Y la diáspora haitiana se amplía a los países de Sudamérica. Entonces, como México vive en los últimos 5 años, en el último lustro, lo que Brasil y Chile y tantos otros países sudamericanos experimentaron a partir de 2010. Brasil abrió o generó una visa humanitaria especial para acoger haitianos, ¿no? Luego de la crisis socioeconómica brasileña, muchas de esas familias, hay madres solteras, hay varones solos, hay familias enteras que viajan juntas, hay familias, miembros esparcidos, todas esas personas decidieron intentar la vida en Chile. Eh, y los motivos que llevaron a esas personas a desistir del primer país de refugio, en este caso principalmente Brasil, Chile, pero también Ecuador, Perú, Argentina, Claro, fueron países que recibieron migración haitiana. Brasil y Chile fueron los que más recibieron. Brasil, hasta donde me recuerdo, recibió cerca de 50,000 personas que decidieron instalarse allá mediante wow, la figura del refugio, ¿no? La visa humanitaria te da el paso al refugio en nuestros países, tanto en Brasil como en México. Eh, en Brasil, la crisis socioeconómica, el impeachment de Dilma Rousseff, las tasas altas de desempleo. En Chile, en los trabajos de campo que he realizado con estudiantes de la UNAM, conversando con la gente, platicando con la gente a pie de calle, claro, nos informan sobre violencias racistas, sobre racismos abiertos claro, en Chile, en la zona metropolitana de Santiago y en otras partes de Chile, ¿no? Como claro. motivo para que agarraron sus maletas una vez más y en autobús, taxis y a pie cruzaran todo el continente de Sudamérica por Colombia, por la selva del Darién, que es un punto muy importante para entender los corredores migratorios que desaguan en México, por toda Centroamérica hasta llegar a México. Y eso en 2016, ¿no? Entonces tenemos como factores y causas de las migraciones haitianas, Sí, factores que son de pronto considerados fenómenos naturales o desastres naturales, como puede ser un sismo, por ejemplo, ¿no? Y el desastre natural, es importante hacer un paréntesis aquí, porque el desastre natural sí es impredecible, pero la falta de infraestructura de vivienda, por ejemplo, ha producido más violencia, ha producido que más gente y más familias estén desalojadas, ¿no? En el post-sismo, por ejemplo. Bueno, desastres naturales, desempleo, ¿no? Cuestiones de inseguridad, por ejemplo, hoy Haití, luego de todas esas movilidades de haitianos por Sudamérica, luego de la pandemia, Haití, su presidente es asesinado. Hay un magnicidio en Haití. El presidente se llamaba Jovenel Moïse y él fue asesinado por mercenarios colombianos, ¿no? Entonces, factores que son naturales, factores que tienen que ver con la estructura de nuestras sociedades, económicos, por ejemplo, el desempleo, y factores políticos que tienen que ver con el magnicidio del presidente y la proliferación de pandillas en Haití. Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, es un lugar para el que no se recomienda ir hoy en día, ¿no? Porque hay zonas, las pandillas disputan plazas en la capital y es un lugar, digamos, arriesgado, incluso para personas de la misma ciudad, ¿no? Por la diversidad de esas causas, del motivo de las migraciones, decimos que las migraciones haitianas son multidimensionales, ¿no? Tiene muchas dimensiones que las detonan. Puede ser una cuestión de supervivencia vinculada a persecuciones y violencia urbana directa, o pueden ser motivos relativos a cuestiones estructurales de nuestras sociedades como vivienda o desempleo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que Haití es considerado el país más pobre de América Latina y el Caribe.
Esa pobreza no es natural, no es esencial. Es un país que pasó por ocupaciones estadounidenses, es un país que pasó por dictaduras durante el siglo XX. La diáspora haitiana ahí empieza, ¿no? Hacia el Caribe, luego hacia países como Estados Unidos y Canadá, pero esas personas migrantes eran asiladas políticas, ¿no? Hacia Francia, por ejemplo, y a partir de 2010 los que emigran son los hijos del neoliberalismo, jóvenes precarizados, empobrecidos, ¿no? Una migración ya no tan vinculada con persecuciones políticas como pueden ser las que se dan en dictaduras, sino con empobrecimientos, desastres naturales, eh, y son, o sea, son procesos de larga fecha, ¿no? La migración haitiana no empezó en 2010, Claro. la migración haitiana en México llega en 2016 nada más. Entonces es importante entender cuál es, digamos, la cultura de migración, la cultura migratoria de ese país, y los motivos que son diversos y multifactoriales que explican que hoy se estén asentando en la Ciudad de México, por ejemplo. Por supuesto, vemos que Haití es un país con muchísimos problemas y por decir problemas, como bien usted dice, doctor Bruno Miranda, con quien seguimos conversando aquí en el 760 de amplitud modulada Radio Cañón, en el programa Protagonistas del Cambio, y nos comenta el doctor que pues hay varios factores que aterran y azotan a la sociedad haitiana, ¿no? Que es lo que es los factores externos, los factores internos, la pobreza, desastres naturales, desempleo. Entonces, pues claro que esa es una región del mundo en el que, pues en el que como bien dice el doctor, se desencadena una gran diáspora haitiana huyendo de su país. Y bueno, básicamente, pues quisiera comentar un poco sobre qué apoyos reciben los migrantes del gobierno mexicano, ¿no? Sobre todo entendiendo que Estados Unidos ha dificultado severamente la entrada a varios migrantes, incluyendo también a refugiados. Entonces, vienen, supongo, doctor, que intentan más que nada hacer un tránsito por México, ¿no? Imagino, corríjame usted si estoy equivocado, pero sospecho que la mayoría busca ir a Estados Unidos como la mayoría de los migrantes en la actualidad. Entonces, por favor, cuéntenos, ¿reciben apoyos estos migrantes del gobierno mexicano? ¿Alguna cartilla? Algunos datos de la unidad política migratoria. Cuéntanos un poco cómo es que es su recibimiento en México. Claro que sí. El apoyo viene básicamente de organizaciones de la sociedad civil. Me refiero a albergues, casas de migrantes, me refiero a colectivos que trabajan y operan en fronteras, de abogadas en general, digo en femenino porque en general son mujeres, Claro, abogadas defensoras de migrantes, estudiantes de derecho, estudiantes y voluntarios que prestan servicios de atención a la salud, pero también a la salud mental. Eso lo he visto en las fronteras norte y sur de México. claro. De manera que la asistencia social, yo diría que es y ha sido en los últimos años responsabilidad o, digamos, son ONGs, iglesias neopentecostales cristianas, iglesias católicas, órdenes católicos, ¿no? Que son históricamente los que sí están siempre en la línea de frente, atendiendo personas migrantes. Son el tipo de organizaciones que se encarga de la asistencia social, de la protección de los derechos humanos que son vulnerados cotidianamente. De manera que es importante entender aquí que primero, son personas, son, como les decía, como te decía Fernando, mujeres, madres solteras, con hijos, padres solteros, jóvenes que viajan en grupo, de perfiles muy variados. En general, cuando no se trata de niñeces, son personas en edades productivas, ¿no? Claro. Que se dirigen, sí, a Estados Unidos, ¿no? Ok, Esa fue la idea original al salir de los países de Sudamérica. Otros ni siquiera pasan por Sudamérica, salen o han salido directamente de Haití, por ejemplo, o de República Dominicana, que comparte la isla española con Haití, ¿no? sí, República Dominicana y Haití tienen una historia bastante tensa,
que también pasa por periodos de integración con Haití, ¿no? La República Dominicana ha sido para muchas de esas personas la primera experiencia internacional, Claro, ¿verdad? Entonces te decía que el destino de Estados Unidos es eventualmente Canadá, porque la provincia de Quebec es francófona y hay personas haitianas que pudieron tener acceso a educación formal en Haití y por lo tanto hablan francés, además de creol, ¿no? Pero desde antes de la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue intensificar los mecanismos de control y de contención migratoria, ¿no? Primero en la frontera México-Estados Unidos y luego en la frontera sur de México. Por eso decimos algunos profes, investigadores, ¿sí? eh, hablamos sobre la externalización de la frontera. Es como si la frontera de Estados Unidos no empezara donde empieza, sino en Tapachula, por ejemplo, en la Claro, frontera de Guatemala, ¿verdad? sí, Todos sí, esos mecanismos que implican, por ejemplo, detenciones, ¿no? En México hay estaciones migratorias que tienen ese nombre, son un eufemismo, son centros de detención y de claro, confinamiento, ¿no? Detenciones, devoluciones internas desde la frontera norte a la frontera sur o entre ciudades mexicanas, extorsiones por parte de agentes estatales y no estatales, ¿no? Por parte de coyotes, por ejemplo, pero también por parte de miembros de la Guardia Nacional, por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Todo eso está documentado por defensores de derechos humanos de migrantes, ¿no? No estoy aquí sacando información de la nada. Eso, digamos, es lo que vemos en el día a día en el campo. Todas esas violencias lo que ha implicado son, bueno, es que el tránsito original o originalmente pensado se convierta en asentamiento, ¿no? En espera, en forzar la instalación de esas personas en ciudades mexicanas. Empezó con Tijuana, eso empezó en Tijuana en 2016, ¿no? Tanto es así que unos años después ya se hablaba de los haitijuanenses, ¿verdad? Esa identidad híbrida, ¿no? Entre personas de Haití, caribeñas y tijuanenses. claro. Rosarito, Mexicali, luego con la externalización de las fronteras, o sea, la militarización de la frontera sur mexicana, la implementación de mecanismos de espera en la frontera sur mexicana, muchas familias haitianas se instalaron en Tapachula Por desde el supuesto. 2019 y 2021, principalmente. No sé si conozcas tú Tapachula, Fernando, pero hasta hace poco tiempo era inevitable toparse con vendedores, comerciantes informales en las calles de Tapachula. Se habían apropiado de varias zonas del centro de Tapachula en la venta de cosméticos, alimentos, Claro, etcétera, ¿no? Entonces, el tránsito se transforma en espera, la espera en asentamiento, ¿no? Y esas redes se auxilian, o sea, vemos cómo las personas haitianas son capaces de o tienen habilidades y herramientas para articularse en torno al comercio informal, por ejemplo, por en supuesto. torno a la renta de inmuebles, en torno a negocios vinculados con la industria de la migración, y son las redes, esas mismas redes que sostienen sus propias movilidades, ¿no? Cuando esas redes no son lo suficiente, pues apelan a las casas migrantes, a los albergues, a las abogadas, de forma que para contestar tu pregunta, el auxilio, no ha habido auxilio de parte de la oficialidad, No, no ha habido no, auxilio ni siquiera para garantizar la protección de los derechos humanos de no. personas haitianas, desafortunadamente, sino más bien lo contrario, yo te diría, Fernando. Una situación muy, muy complicada, ¿no? Y también un tanto paradójica, ¿no? Considerando que pues muchos mexicanos pues nos quejamos, claro, de la manera en la que se trata a las personas en la frontera norte, pero también no nos damos cuenta que de cierta manera se está ejerciendo casi el mismo trato en la frontera sur de nuestro propio país. Entonces sí, hay un tema ahí que da para varias partes más aquí en Protagonistas del Cambio, varias pláticas más para analizar, porque sí, aparte pues de los problemas que sufren en Haití cuando vienen
cuando vienen estas diáspora pasando por estos lugares, pues hay muchísima xenofobia, aporofobia, racismo, discriminación. Pero bueno, no todo es malo, como usted bien dice, hay colectivos, colectivas, organizaciones, más que nada, como usted dice, de mujeres, como dice el doctor el doctor Bruno, discúlpenos, ¿cómo cree usted que podemos nosotros como mexicanos, bueno, yo personalmente tengo 16 años, casi cumplo 17, tengo aquí mi programa de radio, intento difundir este tema, es mi manera de aportar mi granito de arena, pero ¿cómo pueden, por ejemplo, los radioescuchas apoyar a estas personas, ¿no? Apoyar a los haitianos, a los demás migrantes que están en México, porque si, como bien usted dice, no hay apoyo del gobierno mexicano, la Comar está rebasada con un presupuesto de tan solo 48 millones de pesos para este año. Entonces, cuéntenos, ¿cómo podemos nosotros como mexicanos de a pie, pues, cómo combatir la xenofobia, la aporofobia, el racismo, la discriminación? ¿Cuál cree que serían las principales acciones a tomar? Lo primero quizás pasa por generar afinidad, ¿no? Somos un país, estamos entre los países o somos de los países más expulsores de migrantes a nivel global, ¿no? México, India, son los países que se han mantenido en el top 10, en los primeros 10 países en la recepción de remesas en dólares a nivel global en los últimos 10, 20, 30 años, ¿no? Dependemos de las remesas para funcionar la economía nacional. No es en vano que el presidente trata reiteradamente de capitalizar la función o de valorizar y destacar la función, el rol que cumplen las remesas internacionales, ¿verdad? Sabemos y tenemos una historia. El proceso migratorio México-Estados Unidos está plagado por episodios hechos de violencia racistas, ¿no? Sabemos que los crímenes de odio no son cosas del pasado. Por supuesto. Tenemos el ejemplo, tenemos varios ejemplos recientes, el del Paso en Texas, quizás el más emblemático y que me recuerde ahorita, ¿no? Del asesinato, de la balacera en la calle pública por personas que cuando son preguntadas dicen claramente, he buscado perfiles latinos, ¿no? Estaba decidido a eliminar personas latinas, ¿no? Por el miedo del cambio demográfico, etcétera. O sea, tenemos una experiencia muy cercana que nos toca a nosotras como personas, a nuestros miembros familiares, que eventualmente tienen trayectoria migratoria en Estados Unidos, ¿verdad? Y aún así, replicamos o reproducimos de otras maneras violencias racistas hacia poblaciones que son consideradas inferiores a las mexicanas, como pasa, por ejemplo, con las poblaciones centroamericanas, Claro, ¿no? Que están asociadas equivocadamente con la delincuencia, con las maras, claro, como si una organización pandillera representara a toda una sociedad. claro, Es tan básico como eso, ¿no? Es tan claro, básico como eso. En relación con las personas haitianas, hay un factor que es el factor racial. Son personas leídas como personas negras, ¿no? puesto. Sí, Muchas veces llamadas de manera muy despectiva a través de otras nociones, ¿no? Otras palabritas que se refieren a ser negro como ser necesariamente inferior, ¿no? claro, claro, Entonces yo creo que lo primero es la empatía, es de pronto recordar de nuestras propias, hacer una autobiografía, ¿no? Recordar de nuestras propias historias familiares, ver qué tanto están atravesadas por la migración, y si están atravesadas por la migración a Estados Unidos, es casi inevitable que haya historias de discriminación racial, ¿no? claro, Hacia nuestros propios miembros familiares, ¿no? Primos, tíos, abuelos, abuelas, abuelos que fueron jornaleros, por claro, ejemplo, ¿no? El trabajo jornalero agrícola de mexicanos y guatemaltecos en Estados Unidos y Canadá es hasta hoy día. Tenemos el programa Braceros, que es de los años 40 del siglo pasado. Vamos a cumplir 100 años de proceso migratorio con Estados Unidos.
Y el trato hacia el jornalero agrícola sigue siendo el trato similar a la esclavitud moderna, ¿no? Eso pasa por el racismo, por una lectura que inferioriza al mexicano, ¿no? Entonces, empezando por la empatía, si quieren ayudar de manera más directa, nuestros radioescuchas pueden acercarse a las casas migrantes, a los albergues que alojan personas. Hay albergues en la Ciudad de México que alojan puros varones. Hay albergues en la Ciudad de México que alojan niñas y mujeres, Claro, ¿no? Va llegando el frío, esas casas están y han estado saturadas en los últimos años, ¿no? Se necesita ropa, por ejemplo, de ropa de calidad, una ropa que nuestros radioescuchas usarían, por ejemplo, ¿no? Esa es otra forma de apoyo o de participar en organizar acopios, ¿no? Y entregar a esas casas migrantes. Y en el sentido de los haitianos, por ejemplo, vemos como en Tláhuac ellos se han instalado, han rentado departamentos, han rentado casas claro. y han convertido en comerciantes informales, venden ropa de paca, venden productos alimentarios, ¿no? Yo creo que es poner, quizás la clave pase por ahí, poner en acción la hospitalidad. La Ciudad de México es considerada una ciudad santuario. Eso significa que en la Ciudad de México los migrantes deben ser protegidos, son nuestros huéspedes. Claro. Eso significa ser ciudad santuario, ¿no? Wow. Entonces, es un poco aplicar eso. Eso dice la ley mexicana de la Ciudad de México, ¿no? Si no están convencidos, pues yo no sé de qué otra forma, ¿no? Es poner en práctica nuestra hospitalidad, ¿no? Por supuesto. Mirar hacia atrás, ver qué tanto nuestra historia también es una historia migratoria, ¿verdad? Ver cómo somos leídos en los países en cómo llegamos, donde llegamos, y vincular y poner en práctica la hospitalidad, digamos, más radical que podamos. Por supuesto, doctor. Creo que usted toca un tema muy importante aquí, que es que, pues, hay que empezar a trabajar en nuestra hospitalidad, dar bienvenidas, tratar a las personas con respeto, despojarnos de... ¿Cómo es posible que nosotros siendo, pues, nosotros siendo, bueno, como mexicanos, toda Latinoamérica es un pueblo mestizo, es un pueblo afroamericano, entonces es necesario que nosotros nos pongamos los pies en la tierra y nos demos cuenta de que estamos haciendo lo mismo que muchas personas en Estados Unidos o en Canadá nos hacen a nosotros. Tenemos que dejar atrás toda esta xenofobia, toda esta porofobia, todo este racismo, toda esta discriminación. Es importante dejar eso atrás porque si no, no podemos progresar como sociedad, ¿no? Hoy sabemos, hoy, que hay diversos factores económicos, laborales, académicos, políticos, sociales, geográficos y de derechos humanos que están influyendo en la necesidad y en el interés de las personas extranjeras en transitar o asentarse en nuestro país. Y es nuestro deber como seres humanos en la Ciudad de México, como ciudad santuario, dar la bienvenida y tratarlos con respeto. Y yo creo que Así es. lo que usted menciona también de apoyar albergues, casas, refugios, es muy cierto. Yo he ya donado ropa, víveres, bueno, cosas de acopio a diversas casas, sobre todo la Casa Fuente, aquí en la Ciudad de México. Es un refugio igual de jóvenes, más que nada. Y ahí he llevado varias cosas. Pero creo que todos podríamos apoyar. Creo que todos podríamos apoyar y hacer más acciones. Y bueno, pues ya está a punto de acabarse el tiempo, doctor. Se nos va muy rápida, siempre se van muy rápidas estas entrevistas. Bien, muy Entonces, para bien. finalizar, no sé si tenga algún mensaje breve, por favor, que quiera agregar aquí en Protagonistas del Cambio a nuestros radioescuchas. Pues nada, que esos festejos de fin de año también puedan servir como para reflexionar sobre qué tan hospitalarios hemos sido, qué tan abiertos hemos sido, cómo queremos o sea, un poco pensar, espejearnos, ¿no? Ver cómo queremos ser tratados cuando no estamos en nuestras localidades de origen y aplicarlo hacia otras personas de otros orígenes, otros colores de piel, otras religiones, otros idiomas, ¿no? Que
que la alteridad, es decir, que la diferencia que cargan esos otros cuerpos no se convierta en, en motivo de violencia y de inseguridad nuestra y de violencias, ¿no? La diferencia es riqueza, la Claro, diferencia aporta, la diferencia enseña, ¿no? Tratar de encarar al otro, al diferente, como una otra humanidad, con los mismos derechos, ¿no? Con los mismos deberes, con valores de pronto distintos, pero al fin y al cabo otra humanidad. Pues esa sería el mensaje de fin de año. claro. Pues muy amable. Muchísimas gracias, De doctor, nada, por mismo. Bruno Miranda. Más que nada por este mensaje, pues también estamos en las fiestas decembrinas, ¿no? Todo debería significar, bueno, todo el año, pero más que nada en estas épocas tan especiales, pues deberíamos tratar a la gente con amor, con respeto, con solidaridad, ser empáticos. Creo que lo que usted más recomienda a los radioescuchas es que volvamos a ser empáticos, que abramos nuestros corazones, nuestra empatía, no dejar que, bien usted dice, las inseguridades que nosotros tenemos pues se reflecten en los demás y con visiones racistas, machistas, clasistas. Entonces, yo le agradezco mucho que se haya pasado por este programa, que nos haya podido platicar un poco acerca de pues, estos temas y por qué es importante que nosotros demos la bienvenida a estos migrantes, porque tanta riqueza cultural, tantas historias nos hacen crecer como personas y como nación. Así que le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por estar aquí y probablemente nos estaremos viendo más adelante. De nada, de nada. Ha sido un gusto. Ojalá y pueda ser útil nuestra conversación a todos y todas sus radioescuchas. Fernando, un abrazo. Gracias, igual un abrazo. Y radioescuchas, no olviden sintonizarnos la próxima semana. Tengan una muy feliz Navidad que va a tocar justamente el lunes. Entonces, pues ese lunes no, la gente no va a trabajar y bueno, algunas personas no van a trabajar y les deseo que celebren una feliz Navidad, que lo hagan con su corazón, buenas fiestas decembrinas y que pues la pasen en familia, con las personas que ustedes escojan y tengan pues unos buenos recuerdos, unas buenas memorias. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana en Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Compartan con sus amigos, familiares y conocidos. Hasta la próxima.